Esta semana el dólar subió como a 4.700 y como que se va a caer el mundo. Pero lo importante es la teoría literaria. Entonces, hoy vamos a leer un ensayo de Erika Auerbach que está en Mimesis, la representación de la realidad en la literatura occidental. Y el ensayo es La cicatriz de Ulises, el primero del libro. Ok. La cicatriz de Ulises. Los lectores de la Odisea recordarán la emocionante y bien preparada escena del canto 19, en el cual la anciana ama de llaves Euríclea reconoce a Ulises, de quien había sido nodriza, por la cicatriz en el muslo. El forastero se ha granjeado la benevolencia de Penélope, quien ordena al ama lavarle los pies, primer deber de hospitalidad hacia los fatigados caminantes de las historias antiguas. Euriclea se dispone a traer el agua y mezclar la caliente con la fría, mientras habla con tristeza del señor ausente, que muy bien pudiera tener la misma edad que el huésped, y que quizás se encuentre ahora, como este, vagando quién sabe dónde como un pobre expatriado. Y entonces se da cuenta del asombroso parecido entre ambos, al mismo tiempo que Ulises se acuerda de su cicatriz y se retira aparte de la oscuridad, se retira aparte en la oscuridad, a fin de no ser reconocido, al menos por Penélope. Apenas la anciana toca la cicatriz, deja caer con alegre sobresalto el pie en la jofaina. El agua se derrama y ella quiere prorrumpir en exclamaciones de júbilo, pero con salamerías y amenazas Ulises la retiene, la sujeta e inmoviliza. Penélope, oportunamente distraída por Atenea, no ha notado nada. Todo esto es relatado ordenada y espaciosamente, en parlamentos fluidos, circunstanciados. Las dos mujeres dan a conocer sus sentimientos, y aunque estos se hallan entremezclados con consideraciones generales sobre el destino de los hombres, la conexión sintáctica entre sus partes es perfectamente clara, sin perfiles esfumados. Para la descripción de los útiles, de los ademanes y de los gestos, una descripción bien ordenada, uniformemente ilustrada, con eslabones bien definidos, dispone de tiempo y espacio abundantes. Incluso en el dramático instante del reconocimiento, Homero no olvida decir al lector que es con la mano derecha con la que Ulises coge a la anciana por el cuello, a fin de impedirle hablar, mientras con la otra atrae hacia sí, mientras con la otra la atrae hacia sí. Las descripciones de hombres y cosas quietos o en movimiento dentro de un espacio perceptible, uniformemente destacados, son claras, lúcidas y no menos claras y perfectamente expresadas, aun en los momentos de emoción, aparecen sentimientos e ideas. Al reproducir la acción he omitido a propósito una serie completa de versos que la interrumpen a la mitad. Son más de 70, mientras que la acción propiamente dicha consta de unos 40 antes y otros 40 después de la interrupción. Durante esta, que ocurre en el preciso momento en el que el ama reconoce la cicatriz, o sea, en el instante justo de la crisis, se nos describe el origen de la herida, un accidente de los tiempos juveniles de Ulises, durante una cacería de jabalíes celebrada con motivo de la visita de su abuelo Autólico. Esto da ocasión de instruir al lector sobre Autólico, su morada, parentesco, carácter y, de una manera tan deliciosa como puntual, sobre lo que hizo al nacer su nieto. Después, la visita del adolescente Ulises, la salutación, el banquete, el sueño y el despertar, la partida matinal a la casa, el rastreo, el combate. Ulises herido por un jabalí, el vendar la herida, la curación, el regreso a Ítaca, la solícita inquisidora de los padres. Todo vuelve a relatarse con un perfecto modelado de las cosas y una conexión en las frases que no dejan nada oscuro o inadvertido. Después de lo cual el narrador nos retrotrae al aposento de Penélope y relata cómo Euríclea, que antes de la interrupción ya había reconocido la herida, deja ahora caer espantada el pie levantado de Ulises en la jofaina. Lo primero que se le ocurre pensar al lector moderno es que con este procedimiento se intenta agudizar aún más su interés, lo cual es una idea, si no completamente falsa, al menos insignificante para la explicación del estilo homérico, pues el elemento tensión es en las poesías homéricas muy débil, y éstas no se proponen en manera alguna suspender el ánimo del lector u oyente.
Si fuera así, debería procurar ante todo que el medio tensor no produjera el efecto contrario de la distensión, y sin embargo, esto es lo que más a menudo ocurre, como en el caso que ahora presentamos. La historia cinegética, espaciosa, amable, sutilmente detallada, con todas sus elegantes holguras, con la riqueza de sus imágenes idílicas, tiende a atraer para sí la atención del oyente y hacerle olvidar todo lo concerniente a la escena del lavatorio. Una interpolación, una interpolación que hace crecer el interés por el retardo del una interpolación que hace crecer el interés por el retardo del desenlace no debe acaparar toda la atención ni distanciar la conciencia de la crisis, cuya solución ha de hacerse desear, en forma que destruya la tensión del estado de ánimo, sino que la crisis y la tensión deben conservarse, manteniéndoselas en un segundo plano. Mas Homero, y sobre esto volveremos luego, no conoce ningún segundo plano. Lo que él nos relata es siempre presente y llena por completo la escena y la conciencia. Como en este caso, cuando la joven Euriclea pone al recién nacido Ulises, pone al recién nacido Ulises después del convite sobre las rodillas de su abuelo, Autólico. La anciana Euriclea, que unos versos antes tocaba el pie del viajero, ha desaparecido por completo de la escena y de la conciencia. Goethe y Schiller, cuya correspondencia de fines de abril de 1797 trataba de lo retardador en la poesía homérica en general, lo oponían precisamente al principio de tensión, expresión que si no aparece se halla claramente implícita al considerar el proceso retardador como genuinamente épico, en contraste con la tragedia. Cartas del 19, 21 y 22 de abril. Lo retardador, el avance y retroceso de la acción por medio de interpolaciones, me parece hallarse también en la poesía homérica en contraposición con la atención directa hacia un objetivo. Y sin duda alguna tiene razón Schiller cuando dice que Homero nos describe tan solo la tranquilidad, tan solo la tranquila presencia y acción de las cosas según su propia naturaleza, y que la finalidad de su descripción descansa en todos y cada uno de los puntos de su desarrollo. Pero Schiller y Goethe elevan el procedimiento homérico a regla de la poesía épica en general. Elevan el procedimiento homérico a regla de la poesía épica en general. Y las palabras de Schiller arriba citadas deben valer para toda la poesía épica, en oposición a la tragedia. Sin embargo, existen, tanto en los tiempos antiguos como en los modernos, importantes obras épicas que no contienen elementos retardadores en este sentido, y que están escritas en un estilo de extrema tensión, que nos roba nuestra libertad de ánimo, lo que Schiller concedía exclusivamente a la poesía trágica. Y aparte de esto, me parece indemostrable e improbable que en el referido procedimiento de la poesía homérica hayan intervenido consideraciones estéticas, ni siquiera un sentimiento estético de la índole del mencionado por Goethe o Schiller. El resultado es exactamente el que el resultado es exactamente el que estos describen, y de aquí se deduce en efecto el concepto de lo épico, común tanto a ellos como a todos los escritores influidos por la antigüedad clásica. Pero la causa de la aparición de lo retardador me parece debe atribuirse a otro móvil, precisamente a la necesidad intrínseca del estilo homérico de no dejar nada a medio hacer o en la penumbra. La digresión sobre el origen de la cicatriz no se diferencia en nada de los pasajes en que un personaje recién introducido o un utensilio o cualquier otra cosa que aparece en la descripción, así sea en medio de la más apremiante confusión del combate, son detalladamente descritos según su género y procedencia, o de aquellos otros en que se nos ha proporcionado, de un dios recién llegado, toda clase de datos sobre su última estancia, lo que en ella hizo y por qué caminos llegó. Hasta sus epítetos me parecen atribuibles, en último término, a tal deseo de modelación sensible de los fenómenos. He aquí la cicatriz que aparece en el curso de la acción, mas siendo incompatible con el sentimiento homérico el dejarla simplemente surgir de un oscuro pasado, tiene que ponerla bien de manifiesto a plena luz y con ella un trozo del panorama juvenil del héroe.
igual que en la Ilíada, cuando el primer barco se está ya quemando y por fin los mirmidones se disponen a acudir en ayuda, momento en que no solo encuentra tiempo suficiente para su magnífica comparación con los lobos y para describirnos el orden de sus batallones, sino incluso para la exacta relación de la ascendencia de algunos de sus jefes. Ilíada 16, 155. Desde luego que el efecto estético con que ello se obtiene ha debido de ser notado muy pronto, y más tarde buscado también. Pero el primer impulso proviene sin duda del fondo mismo del estilo homérico, representar los objetos acabados, visibles y palpables en todas sus partes, y exactamente definidos en sus relaciones espaciales y temporales. Con respecto a los procesos internos, se comporta en idéntica forma. Nada debe quedar oculto y callado. Los hombres de Homero nos dan a conocer su interioridad, sin omitir nada, incluso en los momentos de pasión. Lo que no dicen a los otros, lo dicen para sí, de modo que el lector quede bien enterado. Rara vez es mudo lo espantoso, que con frecuencia ocurre en la poesía homérica. Polifemo habla con Ulises, este a su vez con los pretendientes, cuando comienza a matarlos. Prolijamente conversan Héctor y Aquiles, antes y después de su combate. Y ningún parlamento es tan medroso o colérico que falten... Ay, Dios mío. No lean con la nariz tapada, ni con calor. Antes y después de su combate. Ningún parlamento es tan medroso o colérico que falten o se descompongan en él los elementos de la ordenación lógica del lenguaje. Naturalmente, esto no concierne tan solo a lo que dicen los personajes, sino a toda la descripción en general. Los diversos términos de la composición se relacionan clarísimamente entre sí. Gran cantidad de conjunciones, adverbios, partículas y otros recursos sintácticos, transcritos cada uno con su significación y finamente matizados, deslindan las personas, cosas y sucesos, y los traban al mismo tiempo en ininterrumpida fluidez. Al igual que los distintos objetos, aparecen también en plena luz y perfectamente conformadas sus interrelaciones. Sus entrelazamientos temporales, locales, causales, finales, consecutivos, comparativos, concesivos, antitéticos y condicionales. De modo que se produce un tránsito ininterrumpido y rítmico de las cosas, sin dejar en ninguna parte un fragmento olvidado, una forma inacabada, un hueco, una hendidura, un vislumbre de profundidades inexploradas. Y este paso de figuras acaece en primer plano, es decir, en un constante presente, temporal y espacial. Podría creerse que, la, podría creerse que las muchachas, podría creerse que las muchas interpolaciones, tanto ir adelante y atrás en la acción, deberían crear una especie de perspectiva temporal y espacial. Pero el estilo homérico no produce jamás esta impresión. El modo de evitar la impresión de perspectiva puede observarse en el método de introducción de las interpolaciones, una construcción sintáctica familiar a todo lector de Homero. En el caso concreto de que, en el caso concreto de que nos ocupamos, se emplea igualmente, pero también es de notar en interpolaciones mucho más breves. La palabra cicatriz, verso 393, es seguida de una oración de relativo, que a él antañó un jabalí, la cual se ensancha en un amplio paréntesis sintáctico. En este se introduce impensadamente una oración principal. Verso 396. Un Dios le dio, que va saliendo gradualmente de la subordinación sintáctica, hasta que con el verso 399 empieza un nuevo presente, una inclusión sintáctica libre del nuevo contenido que reina por sí solo hasta que en el verso 467, que la anciana tocaba ahora, se vuelve a reanudar la conexión en el punto interrumpido. De todos modos, en interpolaciones tan largas como esta, apenas sería posible una ordenación sintáctica, pero tanto más fácilmente podría haberse obtenido una ordenación en perspectiva, dentro de la acción principal, por medio de una apropiada disposición de los contenidos,
exponiendo todo el relato de la cicatriz como un recuerdo de Ulises, que aparece en aquel momento en su conciencia. Hubiera sido muy fácil, con solo comenzar la historia de la herida 2 versos antes, al mencionar por primera vez la palabra cicatriz, y cuando ya se dispone de los motivos Ulises y recuerdo, pero un tal procedimiento subjetivo perspectiva, creador de primeros y segundos planos, para que el presente resalte sobre la profundidad de lo pasado, es totalmente extraño al estilo homérico. En este solo hay primer plano, únicamente un presente uniformemente objetivo e iluminado, y por eso comienza la digresión 2 versos más tarde, cuando Euriclea ha descubierto la cicatriz y ya no existe la posibilidad de ordenación en perspectiva, convirtiéndose la historia de la herida en un presente completo e independiente. La particularidad del estilo homérico se hace aún más clara si se confronta con un texto asimismo épico y antiguo, sacado de otro mundo de formas. Lo voy a intentar con el sacrificio de Isaac, un relato recopilado por el llamado Eloísta. Cipriano de Valera traduce el principio como: y aconteció después de estas cosas, que tentó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Este principio ya nos deja perplejos, si venimos de Homero. ¿Dónde están los interlocutores? No se dice. El lector sabe muy bien, sin embargo, que no están en todo tiempo en el mismo sitio, y que uno de ellos, Dios, debe venir de alguna parte, de alguna altura o profundidad, hasta llegar a la tierra e interpelar a Abraham. ¿De dónde viene? ¿Desde dónde se dirige Abraham? Nada de esto se nos dice. No viene como Zeus o Poseidón de Etiopía, donde se ha regocijado con un holocausto. Tampoco se nos informa sobre las causas que lo han movido a atentar tan terriblemente a Abraham. No ha discutido con otros dioses en una asamblea como Zeus. Tampoco se nos comunica lo que él decide en su corazón. Inesperada y enigmáticamente llega la escena, desde desconocidas alturas o abismos, y llama: Abraham. Se dirá que esto se explica por la singular idea judía de Dios, tan diferente de la de los griegos. Es cierto, pero no constituye una objeción, pues, ¿cómo se explica la idea judía de Dios? Ya su primitivo Dios del desierto carecía de forma y residencia fijas, y era solitario. Su falta de forma de sede y su soledad no solo se han reafirmado en la lucha con los dioses del Próximo Oriente que, relativamente, son mucho más intuibles, sino que se han intensificado. La idea de que Dios se hacían los judíos La idea que de Dios se hacían los judíos no era tanto causa como síntoma de su modo de concebir y exponer. Lo vemos con más claridad todavía si nos fijamos en el otro interlocutor de Abraham. ¿Dónde se encuentra? No lo sabemos. Él dice: heme aquí, pero la expresión hebrea significa algo así como veme, o como traduce Gunkel, oigo. Y, en cualquier caso, no pretende señalar el lugar real en que... Ay, cayó una gota. Ah, no. Falsa alarma. Pensé que mi libro se había dañado. Y en cualquier caso, no pretende señalar el lugar real en que se encuentra Abraham, sino más bien un lugar moral en relación con Dios, que lo ha llamado: estoy a tus órdenes. Pero no se nos dice dónde se halla realmente, si en Beer-Seba o en otro lugar, si en su casa o al descampado. Al narrador no le interesa, y el lector se queda sin saberlo, y también la ocupación a que se dedicaba al ser llamado por Dios permanece a oscuras. Recordemos, para percibir bien la diferencia, la visita de Hermes a Calipso, donde el encargo, el viaje, la llegada y recepción del visitante, así como la situación y ocupaciones de la persona visitada, son expuestos en muchos versos, e incluso allí donde los dioses aparecen repentina y fugazmente, sea para ayudar a uno de sus favoritos o para perder o confundir a uno de sus odiados mortales, se nos indican su figura y la mayor parte de las veces el modo de su aparición y desaparición. Pero en nuestro caso Dios aparece sin figura alguna, y sin embargo aparece. No se sabe de dónde y tan solo percibimos su voz que nos dice más que un hombre,
más que un nombre. Ay, el canal de YouTube con peor locución de audiolibros. Ta, ta, ta. Tan solo percibimos su voz, que no dice más que un nombre, sin adjetivos, sin denotar descriptivamente a la persona interpelada. Lo contrario de lo que ocurre en todas las alocuciones homéricas. Y de Abraham tampoco se nos hacen sensibles más que sus palabras de réplica, Hineni, heme aquí. Con lo cual, desde luego, se sugiere un gesto conmovedor, expresivo de obediencia y acatamiento, pero cuyo delineamiento queda a cargo del lector. Así tenemos que de los dos interlocutores no nos son perceptibles más que las breves palabras abruptas, sin preparación previa, duramente contrapuestas y, cuando más, la figuración de un gesto de fervor. El resto permanece en la oscuridad. Y tampoco los dos interlocutores están en el mismo plano. Si nos imaginamos a Abraham en un primer término, donde nos lo podríamos figurar postrado en el suelo, o arrodillado, o inclinándose con los brazos abiertos, o con la mirada fija en lo alto, Dios no estaría allí. Los ademanes y las palabras de Abraham se dirigirían a la imagen interna o hacia la altura, hacia un sitio indeterminado, oscuro, en ningún caso situado en primer término, de donde llega la, donde la voz llega hasta él. Después de este comienzo, Dios dicta su orden y da principio a la narración propiamente dicha, ya de todos conocida. Se va desarrollando sin interpolaciones de ningún género, en unas pocas oraciones principales, cuya conexión sintáctica es cuya conexión sintáctica es extremadamente pobre. Imposible pensar en descripción alguna de un instrumento empleado, de un paisaje recorrido, de los ciervos o de los asnos que forman la comitiva, y mucho menos de la ocasión en que fueron adquiridos, de su procedencia material, aspecto o utilidad. Por medio de expresiones elogiosas, ni siquiera soportar un adjetivo. Son ciervos, asnos, madera o cuchillo, y nada más, sin epítetos. No tienen otro fin que el de cumplir la misión de Dios, de cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Lo que son, eran o serán, aparte de esto, permanecen en la oscuridad. Van corriendo un camino, pues Dios ha indicado el sitio exacto donde ha de consumarse el sacrificio. Pero nada se nos dice del camino, excepto que la caminata dura 3 días, y esto de una manera indirecta. Abraham con su comitiva se levantó. Abraham, Abraham con su comitiva se levantó, muy de mañana, y se dirigió al lugar del que Dios le había hablado. Al tercer día levantó sus ojos y reconoció el lugar a lo lejos. Este alzar los ojos es el único ademán, más todavía, lo único que se nos refiere del viaje. Y aunque por él deducimos que el lugar del sacrificio debe hallarse en una altura, esta referencia señera hace aún más profunda la impresión de vacío del camino. Es como si durante el viaje Abraham no hubiera visto nada ni a derecha ni a izquierda, como si hubiera inhibido todas sus manifestaciones vitales y las de sus compañeros, salvo mover los pies. Por lo tanto, el viaje parece un silencioso caminar a través de lo indeterminado y provisional, una contención del aliento, un suceso sin precedente, enclavado entre lo pasado y lo que va a ocurrir como una duración vacía y no obstante medida. 3 días. 3 días semejantes debían sugerir naturalmente la interpretación simbólica que más tarde cobraron. Han comenzado muy de mañana, pero ¿en qué momento del tercer día levantó Abraham la vista y vio ante sí la meta de su viaje? En el texto nada se dice. Sin duda, no muy tarde, ya que les quedó tiempo para subir a la montaña y preparar el sacrificio. Muy de mañana. Muy de mañana. No señala, pues, una demarcación del momento, ya que reviste más bien un sentido moral al expresar la urgencia y escrupulosidad con que obedece el desdichado Abraham. Amargo para él el amanecer en que enalbarda su asno, llama a sus 2 siervos y a su hijo y los hace levantarse. No obstante, obedece.
y camina hasta el día tercero, en que, alzando los ojos, ve el lugar. De dónde viene no lo sabemos nosotros, pero el punto de destino está bien indicado: Jeruel, en la tierra de Moria. En la tierra de Moria. No se ha comprobado qué lugar era este, ya que es posible que Moria haya sustituido más tarde a otra palabra. Pero en todo caso, en la narración aparece el nombre del lugar del culto que, en conexión con la ofrenda de Abraham, estaba llamado a obtener una particular significación sagrada. Lo mismo que muy de mañana. No trata de fijar el tiempo, tampoco Jeruel en la tierra de Moria realiza función alguna de determinación espacial, puesto que en ninguno de los dos casos conocemos el límite opuesto, o sea, el momento en que Abraham alzó los ojos y el punto de donde salió para realizar su viaje. La importancia de Jeruel no consiste tanto en ser el término de un viaje terrenal en su relación geográfica como otro lugar, como en haber sido elegido para escenario del sacrificio, es decir, por su relación con Dios, y por esto debe ser nombrado en el relato. En la narración hay un tercer personaje principal, Isaac, mientras que Dios y Abraham, sus siervos, asnos y herramientas son simplemente nombrados, sin mención de sus propiedades o de cualquiera otra particularidad. Isaac obtiene una aposición. Dios dice: toma ahora tu hijo, tu único, a quien, a quien amas. Pero esto no constituye una caracterización del propio Isaac, aparte de su relación con el padre y fuera del tema del relato. No es desviación ni interrupción descriptiva, pues no se trata de perfilar la figura de Isaac. Puede haber sido hermoso o feo, discreto o tonto, alto o bajo, atrayente o repulsivo, nada sabemos. Tan solo se nos presenta aquello que debe ser conocido de él, aquí y ahora, dentro de los límites de la acción, a fin de que percibamos cuán horrible es la tentación de Abraham y que Dios se da bien cuenta de ello. Se ve, con este ejemplo antitético, la significación de los adjetivos descriptivos y de las digresiones en el estilo homérico, con la alusión a la vida del personaje descrito, que trasciende del momento actual a su vida como si dijéramos absoluta. A su vida como si dijéramos absoluta. Qué curiosa frase. Impide la concentración unilateral, impide la concentración unilateral del lector en la crisis presente. Evita, aun en los más terribles acontecimientos, el progreso de una tensión opresiva. Pero en la historia de la ofrenda de Abraham hay tensión opresiva, lo que Schiller reserva al poeta trágico. Robarnos la libertad del ánimo, dirigir y concentrar nuestras fuerzas internas. Schiller dice: nuestra actividad. En un solo sentido. Se produce también en este relato bíblico que, no obstante, debe ser considerado como épico. Igual contraste hallamos al comparar el empleo que se hace del parlamento. También hablan los personajes en la narración bíblica, pero el parlamento nos sirve en ella para darnos a conocer sin reservas sus interioridades, como en Homero, sino justamente para lo contrario, para aludir a algo implícito que nos expresa. Dios ordena por sí mismo, pero calla sus motivos e intenciones. Abraham permanece silencioso al recibir la orden, y obra como se le manda. Las palabras que se cruzan entre Abraham e Isaac durante el camino hacia el lugar del holocausto son solo una interrupción del denso silencio, y contribuyen a hacerlo más denso aún. Y fueron ambos juntos, Isaac con la leña, Abraham con los útiles para encender el fuego y con el cuchillo. Tímidamente Isaac pregunta por el cordero, y Abraham le responde como sabemos, Luego el texto repite: e iban juntos. Todo queda inexpresado. No es fácil concebir estilos más contradictorios entre sí que los de estos dos textos, antiguos y épicos en la misma medida. Por un lado, figuras totalmente plasmadas, uniformemente iluminadas, definidas en tiempo y lugar, juntas unas con otras en un primer plano y sin huecos entre ellas. Ideas y sentimientos puestos de manifiesto, peripecias reposadamente descritas y pobres en tensión.
Por el otro, las figuras están trabajadas tan solo en aquellos aspectos de importancia para la finalidad de la narración, y el resto permanece oscuro. Únicamente los puntos culminantes de la acción están acentuados, y los intervalos vacíos. El tiempo y el lugar son inciertos, y hay que figurárselos. Sentimientos e ideas permanecen mudos y están nada más que sugeridos por medias palabras y por el silencio. La totalidad, dirigida hacia un fin con alta e ininterrumpida atención y, por lo mismo, tanto más unitaria, permanece misteriosa y con trasfondo. Para que no se me entienda mal, voy a precisar un tanto esta idea de trasfondo. He hablado más arriba del estilo homérico como de primer plano, porque, a pesar de que tantas veces marcha hacia atrás o hacia adelante, sitúa lo que se relata en un presente puro, sin perspectiva. El análisis del texto eloístico nos muestra que la expresión trasfondo puede emplearse en un sentido más amplio y hondo. Vemos que hasta el individuo puede ser representado con trasfondo. Así Dios en la Biblia, pues no es como Zeus, aprehensible, aprehensible en su presencia, ya que solo algo de él aparece, mientras se esconde en las profundidades. Pero también los hombres de los relatos bíblicos tienen más trasfondo que los homéricos, más profundidad en el tiempo, en el destino y en la conciencia, a pesar de que el suceso los ocupa por entero casi siempre. No se entregan a él hasta el punto de olvidar lo que les ocurriera en otro tiempo y lugar. Sus sentimientos y ideas presentan más capas, son más intrincados. Un segundo, voy a pausar. Ok, seguimos. La actuación de Abraham no se explica solo por lo que momentáneamente le está seduciendo, ni tampoco por su carácter, como la de Aquiles por su osadía y orgullo, y la de Ulises por su astucia y prudente previsión, sino por su historia anterior. Recuerda, tiene siempre en la conciencia lo que Dios le ha prometido y lo que ya le ha otorgado. Su ánimo se halla hondamente conmovido entre la rebeldía desesperada y la esperanza confiada. Su silenciosa obediencia oculta capas y planos diversos, es decir, un trasfondo. Las figuras homéricas, cuyo destino se halla unívocamente fijado y que despiertan cada día como si fuera el primero, no pueden caer en situaciones internas tan problemáticas. Sus pasiones son desde luego violentas, pero simples, y se exteriorizan de inmediato. Cuánto trasfondo, por el contrario, en caracteres como los de Saúl o David, qué intrincadas y de distintos planos las relaciones humanas entre David y Absalón, o entre David y Joab. Es inimaginable, es inimaginable en Homero una multiplicidad de planos, un trasfondo de la situación psicológica como el que aparece, más sugerido y que claramente expuesto en la historia de la muerte de Absalón y su epílogo. En esta última no se trata sólo de acaeres psíquicos, de caracteres con mucho trasfondo y hasta insondables, sino también de un trasfondo puramente espacial, pues David está ausente del campo de batalla, pero su voluntad y sentimientos irradian y ejercen su influencia incluso sobre Joab, que se resiste y actúa a su antojo. En la grandiosa escena de los dos emisarios En la grandiosa escena de los dos emisarios alcanzan una expresión perfecta los segundos planos espacial y psíquico, aunque este apenas es sugerido. Contrapóngase a esto la forma en que Aquiles, cuando envía a Patroclo a informarse primero y luego al combate, pardece en presencia durante todo el tiempo en que no está corporalmente presente. Pero lo más importante son las muchas capas dentro de cada hombre, cosa que a lo sumo puede encontrarse en Homero en forma de duda consciente entre dos acciones posibles. Por lo demás, en él la diversidad de la vida psíquica se nos muestra solo en la sucesión y cambio de las pasiones, mientras que los escritores judíos consiguen expresar las capas superpuestas y simultáneas de la conciencia y el conflicto entre ellas. Los poemas homéricos, cuyo refinamiento sensorial, verbal y sobre todo sintáctico parece tan superior, resultan sin embargo, por comparación, muy simples en su imagen del hombre,
y también en lo que respecta a la realidad de la vida que describen. Lo que más les importa es la alegría por la Lo que más les importa es la alegría por la existencia sensible y por eso tratan de hacernos la presente. En medio de los combates y las pasiones, las aventuras y los riesgos. Nos muestran cacerías y banquetes, palacios y chozas pastoriles, contiendas atléticas y lavatorios, a fin de que observemos a los héroes en su ordinario vivir y que disfrutemos viéndolos gozar de su sabroso presente, bien arraigado en costumbres, paisajes y quehaceres, y de tal manera nos encantan y se captan nuestra voluntad, que compartimos la realidad de su vida, y mientras estamos oyendo o leyendo no es totalmente indiferente saber que todo ello es tan solo ficción. El reproche que a menudo se ha hecho a Homero de ser mentiroso no rebaja en nada su eficiencia. No tiene necesidad de copiar la verdad histórica, pues su realidad es lo bastante fuerte para envolvernos y captarnos por entero. Este mundo real, que existe por sí mismo, dentro del cual somos mágicamente introducidos, no contiene nada que no sea él. Los poemas homéricos no ocultan nada, no albergan ninguna doctrina ni ningún sentido oculto. Se puede analizar a Homero como lo hemos intentado nosotros, pero no se le puede interpretar. Corrientes posteriores, orientadas hacia lo alegórico, han intentado ejercer sobre él sus artes interpretativas, pero no han llegado a ningún resultado. Es reacio a este tratamiento. Las interpretaciones resultan forzadas y extrañas, y no cristalizan en una teoría unitaria. Las consideraciones de tipo general que encontramos aquí y allá en nuestro episodio, por ejemplo, la del verso 360, pues los hombres envejecen pronto en la desgracia, revelan una tranquila aceptación de las peculiaridades de la existencia humana, pero no la necesidad de cavilar sobre el asunto y mucho menos el impulso apasionado de sublevarse o someterse con extática entrega. En los relatos bíblicos todo esto es completamente diferente. Su intención no es el encanto sensorial, y si a pesar de ello producen vigorosos efectos plásticos, es porque los sucesos éticos religiosos íntimos que les interesan se concentran en materializaciones sensibles de la vida. Pero la intención religiosa determina una exigencia absoluta de verdad histórica. La historia de Abraham e Isaac no está mejor atestiguada que la de Ulises, Penélope y Euriclea. Ambas son leyendas. Solo que el narrador bíblico, el eloísta, tenía que creer en la verdad subobjetiva que de la ofrenda de Abraham, pues la persistencia de la pues la persistencia de la ordenación sagrada de la vida dependía de la verdad. De este y otros relatos parecidos. Tenía que creer en ella apasionadamente, o, de lo contrario, sería, como muchos exégetas racionalistas supusieron y siguen suponiendo todavía, un redomado embustero, no inocente, como Homero, que mentía para agradar, sino un mentiroso político consciente de sus fines, que mentía en provecho de sus pretensiones de mando. Esta opinión racionalista me parece psicológicamente absurda, pero aun cuando la tomemos en serio, de todos modos la relación entre el narrador bíblico y la verdad de su narración es mucho más apasionada y terminante que en Homero. Aquel tuvo que escribir exactamente lo que le dictaba su fe en la verdad de la tradición, o, según el punto de vista racionalista, su propio interés para que pasara por verdad. En cualquier caso, su fantasía creadora o descriptiva estaba estrictamente limitada. Su actividad debía reducirse a redactar la piadosa tradición de un modo impresionante. Su producción tendía, ante todo, no al realismo que, cuando lo conseguía, solo era un medio y no un fin, sino a la verdad. Ay de aquel que no creyera en ella. Se puede muy bien abrigar objeciones históricas contra la guerra de Troya y contra las aventuras de Ulises, sin que por ello la lectura de Homero deje de causar el efecto que éste perseguía. Pero el que no cree en el sacrificio de Isaac no puede hacer de este relato el uso para que fue destinado. Más aún, la pretensión de verdad de la Biblia no solo es mucha por... Ay, me llegan mensajes. Ay, porque la gente me escribe cuando estoy leyendo a Auerbach.
La pretensión de verdad de la Biblia no solo es mucho más perentoria que la de Homero, sino que es tiránica, excluye toda otra pretensión. El mundo de los relatos bíblicos no se contenta con ser una realidad histórica, sino que pretende ser el único mundo verdadero, destinado al dominio exclusivo. Cualquier otro escenario de curso y orden no tiene derecho alguno a presentarse con independencia, y está dicho que todos ellos, la historia de la humanidad en general, han de inscribirse en sus marcos y ocupar su lugar subordinado. Los relatos de las Sagradas Escrituras no buscan nuestro favor, como los de Homero, no nos halagan a fin de agradarnos y embelezarnos. Lo que quieren es dominarnos, y si rehusamos, entonces nos declaran rebeldes. No se pretenda objetar que voy demasiado lejos, y que no son las narraciones, sino la doctrina religiosa, la que alza estas pretensiones, pues estos relatos están muy lejos de ser sólo, como los de Homero, una realidad meramente contada. En ellas se encarnan la doctrina y la promesa, fundidas indisolublemente a los relatos, y precisamente por eso, tales relatos, velados y con trasfondo, albergan un doble sentido oculto. En la historia de Isaac, no solo las intervenciones de Dios al comienzo y al final, sino los sucesos intermedios y lo psicológico que apenas si se rozan, son oscuros y con trasfondo, y por eso el relato da que pensar y reclama interpretación. Que Dios tienta también al más piadoso espantosamente, que la única actitud posible ante Él es una obediencia absoluta, pero que sus promesas son inconmovibles, por mucho que sus decisiones nos predispongan a la duda y la desesperación. Estas son las más importantes enseñanzas contenidas en la historia de Isaac, pero nos hacen el texto tan difícil, tan lleno de contenido, encierran tantas insinuaciones sobre la naturaleza de Dios y sobre la actitud del hombre piadoso, que el creyente se ve obligado una y otra vez a enfrentarse en cada uno de los detalles para buscar la luz en que la luz en que ellos puede estar oculta. Y puesto que de hecho contiene tanto de oscuro e inconcluso, y puesto que sabe que Dios es un Dios escondido, su afán interpretativo halla también nuevo alimento. La doctrina y el anhelo de interpretación se encuentran íntimamente unidas a la materialidad del relato, el cual es mucho más que mera realidad, y está perpetuamente en riesgo de perder su propia realidad, como ocurrió más tarde, cuando la interpretación dominó de tal modo que llegó a disolverse lo real. Además de estar el texto bíblico de por sí necesitado de interpretación, su pretensión de dominio lo encausa aún más lejos por este camino. No intenta hacernos olvidar nuestra propia realidad durante unas horas, como Homero, sino que quiere subyugarla. Nosotros debemos acomodar nuestra vida propia a su mando y sentirnos partes de su construcción histórico universal, lo cual se hace cada vez más difícil a medida que el mundo en que vivimos se aleja de las Sagradas Escrituras, y cuando, a pesar de ello, este mantiene su pretensión, habrá necesariamente de adaptarse mediante una transformación interpretativa, cosa que durante mucho tiempo fue relativamente fácil. Todavía en la Edad Media europea era posible concebir los sucesos bíblicos como acaeceres cotidianos de aquel entonces, para lo cual el método exegético suministraba las bases. Cuando esto ya no puede hacerse a causa de un cambio de ambiente demasiado violento o por el despertar de la conciencia crítica, la pretensión de dominio se encuentra en peligro. El método exegético es despreciado y abandonado. Los relatos bíblicos se convierten en viejas leyendas y las doctrinas que se han desgajado de ellos, pierden su cuerpo y ya no penetran en la realidad sensible o se volatilizan en el fervor personal. A consecuencia de esa pretensión de dominio, el método interpretativo se extendió también a otras tradiciones, aparte de la judía. Los poemas homéricos proveen una relación de sucesos bien determinada, delimitada en tiempo y lugar. Antes, antes, junto y después de ella son perfectamente pensables otras cadenas de acontecimientos, sin conflicto ni dificultad alguna. En cambio, el Antiguo Testamento nos ofrece una historia universal,
Comienza con el principio de los tiempos, con la creación del mundo, y quiere terminar con el fin de los siglos, al cumplirse las profecías. Todo lo demás que en el mundo ocurra solo puede ser concebido como eslabón de esa cadena. Todo lo que se llega a conocer en ese orden que interfiera con la historia judía debe ser introducido como parte constitutiva del plan divino. Y como esto solo es posible por medio de la exégesis del nuevo material, la necesidad de interpretación se amplía, más allá del primitivo campo judío-israelita, a la historia siria, babilónica, persa, romana. La interpretación orientada por un sentido determinado se convierte así en un método general para comprender lo real. El mundo extraño constantemente nuevo, que irrumpe en el horizonte judío y que, tal como se presenta, no se acomoda en él, debe ser interpretado para forzar esa acomodación. Debe ser interpretado para forzar esa acomodación. Pero lo nuevo, a su vez, repercute casi siempre sobre el obligado marco, que necesita ser ampliado y modificado. En ese sentido, la labor interpretativa más impresionante tuvo lugar en los primeros siglos del cristianismo, como consecuencia de la misión entre los infieles llevada a cabo por Pablo y los padres de la Iglesia. Estos interpretaron de nuevo toda la tradición judía como una serie de figuras anunciadoras de la aparición de Cristo, y señalaron al Imperio Romano su lugar dentro del plan divino de salvación de los hombres. Así pues, mientras por una parte la realidad del Antiguo Testamento aparece como verdad total, con pretensiones hegemónicas, estas mismas pretensiones la obligan luego a continuas modificaciones interpretativas de su propio contenido. Este pervive durante milenios dentro de la vida del hombre europeo, en una evolución activa e incesante. La pretensión de universalidad histórica y la relación constante, ahondada y generadora de conflictos con un Dios único y oculto que, sin embargo, se aparece y que, con sus promesas e intervenciones, dirige la historia universal, confiere a los relatos del Antiguo Testamento una perspectiva totalmente distinta de los de Homero. El Antiguo Testamento es en su composición incomparablemente menos unitario que los poemas homéricos. Es más, obviamente, obviamente que estos, una reunión de piezas sueltas, no obstante, toda es una interpretación de la historia universal. Aunque contenga elementos extraños difícilmente acomodables, la interpretación hace en ellos, de modo que el lector siente en cada momento la perspectiva religiosa e histórica universal que confiere a los relatos aislados su sentido correspondiente y su finalidad común. Ay, mi nariz. Y mi espalda, su finalidad común. Si las diversas narraciones y grupos narrativos se hallan más aislados y horizontalmente desligados que los de la Odisea y la Ilíada, es mucho más fuerte su unidad vertical que los mantiene a todos bajo el mismo signo, cosa que falta por completo en Homero. Cada una de las grandes figuras del Antiguo Testamento, desde Adán hasta los profetas, encarna un momento de ese enlace vertical. Dios ha elegido y modelado esas figuras para que encarnen su esencia y su voluntad, pero la elección y la plasmación no coinciden, pues la última se va realizando paulatinamente, históricamente, durante la vida terrenal de los elegidos. En la historia de Abraham hemos visto de qué manera ocurre y qué terribles pruebas impone tal modelado. Por eso las grandes figuras del Antiguo Testamento son más evolutivas, más cargadas de historia y tienen un sello más individual que los héroes homéricos. Aquiles y Ulises están magníficamente descritos, con abundancia de hermosos conceptos y epítetos. Sus sentimientos se manifiestan sin reservas en sus palabras y ademanes, pero no evolucionan. La historia de sus vidas se ha basado inequívocamente de una vez y para siempre. Se ha basado. Los héroes homéricos están tan poco representados en su devenir y en lo que han devenido, que en su mayor parte Néstor, Agamenón, Aquiles aparecen con una edad estancada desde el principio. Incluso Ulises, que ofrece ocasión señalada para un desarrollo histórico, a causa del largo tiempo de su periplo y de los muchos sucesos que en él tienen lugar, apenas si da muestras de algo semejante.
Telémaco ha crecido durante todo este tiempo, indudablemente, y se ha hecho mozo como cualquier otro niño. Y también en la digresión sobre la cicatriz son evocadas idílicamente la infancia y adolescencia de Ulises. Pero Penélope apenas se ha cambiado en 20 años, y en el mismo Ulises la edad puramente corporal está velada con tantas intervenciones de Atenea que lo hace aparecer viejo o joven, según lo exija la situación. Fuera de lo corpóreo no se hace ni siquiera alusión a otra cosa, y en definitiva Ulises es completamente el mismo al regreso que cuando, 2 décadas antes, abandonó Ítaca. Pero qué camino y qué destino se interpone entre el Jacob que consigue artera- arteramente la bendición del primogénito y el anciano cuyo hijo más amado es destrozado por una fiera, entre David el teñidor de arpa, perseguido por el rencor amoroso de su señor, y el anciano rey rodeado de apasionadas intrigas, a quien Abisai, la tsunamita caliente en el lecho, Abisai, la tsunamita calienta en el lecho, sin que él la conozca. El anciano del cual sabemos cómo ha llegado a ser lo que es, tiene una individualidad más acusada, más característica que el joven, pues solamente en el curso de una vida preñada de destino se diferencian entre sí los hombres y adquieren carácter propio. Y esta historia de la personalidad es lo que nos ofrece el Antiguo Testamento como modelación de los elegidos por Dios para representar papeles ejemplares. Sobre su vejez marchita a veces, pesa todo el pasado y muestran un sello individual completamente extraño a los héroes homéricos. A estos el tiempo los afecta solo exteriormente, y aun ello se nos pone de manifiesto lo menos posible. Las figuras del Antiguo Testamento, en cambio, permanecen constantemente bajo la dura férula de Dios, que no solo ha creado y elegido, sino que continúa modelándolas, doblegándolas, amansándolas, y que, sin destruir su esencia, obtiene de ellos formas que su juventud no dejaba presagiar. De nada vale la objeción de que las historias personales del Sagiar, que las historias personales del Antiguo Testamento son fruto muchas veces de la fusión de leyendas personales diversas, pero la fusión forma parte del nacimiento del texto. Y cuanto más amplias son las oscilaciones pendulares de su destino, y cuanto más amplias son las oscilaciones pendulares de su destino que las de los héroes homéricos, pues aunque aquellos son portadores de la voluntad divina, también son falibles y expuestos a la desgracia y a la humillación. Y en medio de su desgracia y humillación se revelan sus acciones y palabras la sublimidad de Dios. Tu, 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 tu. Apenas hay alguno que no sufra, como Adán, la más profunda humillación, y apenas alguno que no sea ensalzado al trato y a la inspiración divinas. La humillación y la exaltación alcanzan La humillación y la exaltación alcanzan mayores profundidad y altura que en Homero, y se implican en el fondo. Ulises está únicamente disfrazado de mendigo, mientras que Adán es realmente expulsado. Jacob, un auténtico fugitivo. José es arrojado al pozo y más tarde será un esclavo en venta. Pero su grandeza, surgida de su misma humillación, es casi sobrehumana, un reflejo de la grandeza divina. Se percibe claramente la relación que existe entre la amplitud de la oscilación pendular y la inmensidad de la historia personal. Precisamente las circunstancias extremas en las cuales quedamos abandonados a la desesperación desmedida o somos elevados a la felicidad también desmedida, nos confieren, si las superamos, un sello personal que se reconoce como resultado de una historia densa, de una rica evolución. Y esta forma evolutiva confiere casi siempre a las narraciones del Antiguo Testamento un carácter histórico, aun en aquellos casos en que se trata de tradiciones puramente legendarias. Todos los asuntos de Homero permanecen en lo legendario, mientras que los del Antiguo Testamento, a medida que avanzan en su desarrollo, se van acercando a lo histórico. En la narración de David predomina ya la comunicación histórica. Ay, hay todavía mucho de legendario, como por ejemplo
la anécdota de David y Goliat, pero lo esencial consiste en cosas vividas por los mismos narradores, o que estos conocen por testimonio directo. Ahora bien, para un lector algo experimentado, la distinción entre leyenda e historia es, la mayor parte de las veces, fácil. Si difícil resulta distinguir entre lo verdadero y lo falso o lo parcial dentro de una narración histórica, pues requiere una cuidadosa formación histórico-filológica, es fácil por lo general separar lo legendario de lo histórico. Sus estructuras son diferentes, incluso cuando lo legendario no se acusa inmediatamente por sus elementos maravillosos, por la repetición de motivos tradicionales, por descuido de las circunstancias de tiempo y lugar y otras cosas semejantes. Puede ser identificado la mayor parte de las veces por su propia estructura. Se desarrolla con excesiva sencillez. En lo legendario se elimina todo lo contrapuesto, resistente, diverso, secundario que se insinúa en los acontecimientos principales y en los motivos directores. Todo lo indeciso, inconexo, titubeante que tienda a confundir el curso claro de la acción y el derrotero simple de los actores. La historia que nosotros presenciamos o que conocemos por testigos coetáneos transcurre en forma mucho menos unitaria, más contradictoria y confusa. Tan solo cuando ha producido... Ay, ay, confusa, ¿dónde está? Tan solo cuando ha producido ya resultados dentro de una zona determinada, podemos con su ayuda ordenarla de algún modo. ¿Y cuántas veces ocurre que el pretendido orden conseguido nos parece de nuevo dudoso? ¿Cuántas veces nos preguntamos si los resultados aquellos no nos llevaron a ordenar demasiado sencillamente los anteriores acontecimientos? La leyenda ordena sus materiales en forma unívoca y decidida, recortándolos de su conexión con el resto del mundo, de modo que éste no pueda ejercer una influencia perturbadora y conoce tan solo hombres definitivamente cortados, determinados y por unos pocos motivos simples y cuya unidad compacta de sentir y de obrar no se puede alterar. Por ejemplo, en la leyenda de los mártires se enfrentan perseguidos tercos y fanáticos a perseguidores no menos tercos y fanáticos. Una situación tan complicada, es decir, realmente histórica, como aquella en que se encuentra el perseguidor Plinio, como aquella en que se encuentra el perseguidor. Plinio en la carta que escribe a Trajano sobre los cristianos es inutilizable para ninguna leyenda, y eso que este es un caso relativamente sencillo. Pienses en la historia que nosotros estamos viviendo. Quien reflexione sobre el proceder de los individuos y de los grupos humanos durante el auge del nacionalsocialismo en Alemania, o en el de los pueblos y estados antes y durante la guerra actual, 1942, comprenderá lo difícil que es una exposición de los hechos históricos y que inservibles son para la leyenda, y que inservibles son para la leyenda. Lo histórico contiene en cada hombre una multitud de motivos contradictorios, un titubeo y un tanteo ambiguo en los grupos humanos. Muy rara vez aparece, como ahora con la guerra, una situación definida, relativamente sencilla, y aún esta sea ya subterráneamente muy matizada. Su sentido, su sentido, su sentido unívoco en constante peligro y los motivos en cada uno de los actores son tan alambicados que los tópicos de la propaganda se logran tan solo por medio de la más grosera simplificación, lo que trae como consecuencia que amigos y enemigos empleen muchas veces los mismos. Es tan difícil escribir historia que la mayoría de los historiadores se ve obligada a hacer concesiones a la técnica de lo fabuloso. Pronto se ve que gran parte de los libros de Samuel contienen historia y no leyenda. En la rebelión de Absalón o en las escenas de los últimos días de David, lo contradictorio y entrecruzado de los motivos en los personajes y en la trama total se han hecho tan concretos que no es posible dudar de su autenticidad histórica. ¿Hasta qué punto los sucesos han podido ser alterados por parcialidad? Es cuestión que no nos interesa ahora. Lo cierto es que aquí comienza la transición de lo legendario a lo histórico, que se introduce la noticia histórica, ausente por completo en la poesía homérica. Ahora bien, las personas que compusieron la parte histórica de los libros de Samuel son muchas veces las mismas que redactaron las leyendas.
Además, su peculiar concepción religiosa del hombre en la historia, que anteriormente hemos tratado de describir, no los lleva en modo alguno a la simplificación legendaria del acontecer. Y por eso es natural que muchos trozos fabulosos del Antiguo Testamento muestren una estructura histórica, no en el sentido de que haya sido probada la credibilidad de la tradición en forma científico-crítica, sino porque en su mundo legendario no domina la tendencia a la armonización sin tropiezos del acontecer, a la simplificación de los motivos y la fijación estática de los caracteres que elude todo conflicto, titubeo y evolución, como acontece en la forma legendaria. Abraham, Jacob y hasta Moisés producen un efecto más concreto, próximo o histórico que las figuras del mundo homérico, no porque estén más plásticamente descritas, lo contrario es lo cierto, sino porque la confusa y contradictoria verdad del suceso externo o interno, rica en obstrucciones, que la historia auténtica nos muestra, es en aquellos patente, lo que depende en primer lugar de la concepción judaica del hombre, y también de que los redactores no eran poetas de leyenda, sino historiadores, cuya idea de la estructura de la vida humana provenía de su educación histórica. Es además muy comprensible que, a causa de la unidad de la construcción religiosa y es además muy comprensible que, a causa de la unidad de la construcción religioso-vertical, no pudiera originarse una separación consciente de los géneros literarios. Pertenecen todos a la misma organización común, y lo que no era adaptable, por lo menos después de ser sometidos a interpretación, no encontraba sitio. Pero lo que nos interesa ante todo en los relatos de David es la transición, tan imperceptible de lo legendario a lo histórico, que solo la crítica científica supo poner de manifiesto. Y como ya en lo legendario se ataca apasionadamente el problema de la... Ay, hijo de puta, ¿qué hice? Cerré el navegador por accidente y ya descargó una película. ¿En qué me quedé? Ah, se trata de la transición imperceptible de lo legendario a lo histórico, que solo la crítica, que solo la crítica científica supo poner de manifiesto. Y como ya en lo legendario, y como ya en lo legendario se ataca apasionadamente el problema de la ordenación e interpretación del acaecer humano, problema que más tarde rompe los marcos de la historiografía sofocándola por entero con la profecía. De este modo, el Antiguo Testamento, en cuanto se ocupa del acaecer humano, se extiende por tres zonas: la leyenda, la noticia histórica y la teología que interpreta la historia. Relaciona, relacionase, relacionase con lo que acabamos de exponer el hecho de que el texto griego aparezca mucho más limitado y estático también en lo concerniente al círculo de los actores y de su actividad política. En la anécdota del reconocimiento que hemos tomado como punto de partida, aparecen, además de Ulises y Penélope, el ama Euriclea, una esclava que había comprado el padre de Ulises, Laertes. Ha pasado su vida al servicio de los Laertiadas, como el pastor de puercos Eumeo, y está como este unida al destino de la familia, a la que ama y cuyos intereses y sentimientos comparte. Pero no tiene ni vida ni sentimientos propios, sino exclusivamente los de sus dueños. También Eumeo, aun cuando recuerda haber nacido libre e incluso pertenecer a una casa noble, fue robado cuando era niño. No tiene ni prácticamente, no tiene ni prácticamente ni en sus sentimientos una vida propia, y se haya unido por completo a la de su señor. Estas son las dos únicas personas no pertenecientes a la clase señorial que Homero nos describe, de donde se infiere que en los poemas homéricos no se despliega otra vida que la señorial, y todo el resto tiene una participación de mera servidumbre. La clase dominante es todavía tan patriarcal y tan familiarizada con la diaria actividad de la vida económica que se llega a olvidar a veces su rango social. Pero no se puede dejar de reconocer que constituye una especie de aristocracia feudal, cuyos hombres distribuyen su vida entre combates, cacerías, deliberaciones y festines, mientras que las mujeres vigilan a las sirvientas. Como estructura social, este mundo es inmutable,
Las luchas tienen únicamente lugar entre diferentes grupos señoriales, de abajo no llega nada. Aun cuando los sucesos del segundo canto de la Ilíada, que terminan con el episodio de Tércites, se consideren como un movimiento popular, y dudo que esto pueda hacerse en sentido sociológico, puesto que se trata de guerreros capaces de consejo, es decir, de gentes que son también miembros, aunque de inferior condición, de la clase señorial. De todos modos, lo que demuestran esos guerreros ante el pueblo reunido es su falta de independencia y su incapacidad para tomar iniciativa. En los relatos de los patriarcas del Antiguo Testamento reina asimismo la constitución patriarcal, pero tratándose de jefes de familia aislados, nómadas o seminómadas. La configuración social causa una impresión de mucho menor estabilidad. La configuración social causa una impresión de mucho menor estabilidad. No se siente la división de clases. En cuanto el pueblo aparece decididamente, es decir, a partir de la salida de Egipto, su movimiento no se es constantemente perceptible, a menudo con bulliciosa tranquilidad, e interviene frecuentemente en los acontecimientos, ya en su totalidad, ya en grupos aislados, ya en personajes únicos. El origen mismo de la profecía parece hallarse en la indomable espontaneidad político-religiosa del pueblo. Se tiene la impresión de que los profundos movimientos populares en Israel-Judá han debido de ser completamente diferentes y mucho más elementales que hasta en las mismas democracias antiguas. La profunda historiosidad y la profunda movilidad social del texto del Antiguo Testamento implican finalmente una última e importante diferenciación, un concepto del estilo elevado y de la sublimidad muy distintas a las de Homero. Este ciertamente no teme en absoluto conjugar lo cotidiano realista con lo trágico elevado, de modo extraño e inconciliable con su estilo. En nuestro episodio de la cicatriz vemos cómo la escena casera del lavatorio, descrita pasiblemente, se entreteje con la grandiosa y significativa acción de la vuelta al hogar. Homero está muy lejos de aquella regla de separación estilística, que luego se impuso casi por todas partes, y a tenor de la cual la descripción realista de lo cotidiano no es compatible con lo sublime, y tan solo encuentra su lugar adecuado en la comedia, o en todo caso, y cuidadosamente estilizada, en la égloga. Y sin embargo, está más cerca de dicha regla que el Antiguo Testamento, pues los episodios graciosos y sublimes de los poemas homéricos tienen lugar, en forma casi exclusiva e innegable, entre los pertenecientes a la clase señorial, los cuales permanecen más intactos en su sublimidad heroica que las figuras del Antiguo Testamento, que experimentan profundas caídas en su dignidad. Piénsese, si no, en Adán, en Noé, en David, en Job, y finalmente, y finalmente en Homero, el realismo casero y la descripción de la vida cotidiana permanecen constantemente dentro de un apacible idilio, mientras que ya desde el principio en las narraciones del Antiguo Testamento, lo elevado, trágico y problemático se plasman en lo casero y cotidiano. Episodios como los de Caín y Abel, Noé y sus hijos, Abraham, Sara, Agar, Rebeca, Jacob y Esaú, y así sucesivamente, son irrepresentables en estilo homérico. A ver cuánto llevo grabando. Una hora. Son irrepresentables en estilo homérico. Esto se deduce ya la diferente especie de conflicto en las narraciones del Antiguo Testamento, el sosiego de las diarias actividades en la casa, en los campos y en el pastoreo está siempre minado por los celos en torno a la elección y a la bendición paternas, y se suscitan complicaciones inconcebibles para los héroes homéricos. Para que estos surjan el conflicto y la enemistad se necesita un motivo palpable y claramente definible, y una vez surgido rompe en una lucha abierta, mientras que en aquellos la constante consunción de los celos y la trabazón de lo económico con lo espiritual conducen a una impregnación de la vida diaria con gérmenes de conflicto y, frecuentemente, a un envenenamiento de la misma. La intervención sublime de Dios actúa tan profundamente en la vida diaria
que las dos zonas de lo sublime y lo cotidiano son fundamentalmente inseparables y no solo de hecho. Hemos comparado los dos textos, hemos comparado los dos textos y, en relación con ellos, los dos estilos que encarnan, a fin de obtener un punto de partida en nuestro estudio de la representación literaria de la realidad en la cultura europea. Ambos estilos nos ofrecen en su oposición tipos básicos. Por un lado, descripción perfiladora, iluminación uniforme, ligazón sin lagunas, parlamento desembarazado, primeros planos, univocacidad, limitación en cuanto al desarrollo histórico y a lo humanamente problemático. Por el otro lado, realce de unas partes y oscuras. Por otro lado, por el otro lado, realce de unas partes y oscurecimientos de otras. Falta de conexión, efecto sugestivo de lo tácito, trasfondo, pluralidad de sentidos y necesidad de interpretación. Pretensión de universalidad histórica, desarrollo de la representación del devenir histórico y ahondamiento en lo problemático. Cierto que el realismo homérico no puede equipararse al clasicismo antiguo en general, pues la separación de estilos que se desarrolló después no permitió una descripción tan minuciosamente acabada de los episodios cotidianos dentro del marco de lo sublime. En la tragedia, sobre todo, no había lugar para ello. Además, la cultura griega se enfrentó enseguida con los fenómenos del devenir histórico y de la diversidad de capas de la problemática humana y los abordó a su manera. Finalmente, en el realismo romano aparecen modos peculiares. Cuando la ocasión lo exija, abordaremos los cambios ulteriores del antiguo estilo de representación de la realidad, pero en general, las tendencias fundamentales del estilo homérico que hemos tratado de analizar siguieron imponiéndose hasta las postrimerías de la antigüedad. Al tomar como punto de partida el estilo homérico y el del Antiguo Testamento, los hemos considerado tal como en los textos se nos ofrece, haciendo abstracción de cuánto se refiere a su origen. Y también hemos dejado de lado el problema de si sus peculiaridades son originales o atribuibles total o parcialmente a influencias extrañas y a cuáles. Escapa a nuestro propósito la consideración de este problema, pues dichos estilos, tal como se formaron en los primeros tiempos, han ejercido su acción constitutiva sobre la representación europea de la realidad. Fin de la cicatriz de Ulises. Bye.